Buenas colegas, ¿cómo estás? Quiero hablarte hoy venimos a hablarte de VIX y de VXXX. ¿Qué es esto? Son los sensores del miedo. ¿Hay miedo en la bolsa? Vamos a mirar si el S&P 500 está pasando por el miedo. Desde acá, desde New Jersey, nos introducimos en el miedo, el sensor del miedo. Martín Espinosa y Gustavo Celo forman el dúo del trading. Bueno, colegas, hoy traemos el índice del miedo. ¿Tienes miedo, Martín? ¿Cómo estás? ¿Te estás temblando? Hola, Gustavo, ¿cómo están, queridos amigos? ¿Cómo les ha ido? Bueno, ahora traemos el VIX, Gustavo. ¡El índice del miedo! Realmente es la piedra angular de las inversiones en bolsa, Gustavo. Es la parte fundamental que todos los traders tienen que conocer. Porque cuando tú conoces al índice del miedo, sabes cómo realmente funciona la bolsa. Entonces, les sugiero, amigos, que vean este video 2, 3 veces, que se lo aprendan y que lo compartan a todas las personas que ustedes quieran, porque realmente va a estar muy interesante, muy bueno. Muy bien, Martín, vámonos a materia, entremos en análisis gráfico. Bueno, Gustavo, amigos, ahora nos encontramos viendo la gráfica del índice de volatilidad del S&P 500 en time mensual, más comúnmente denominado por su ticker VIX. Y podemos ver en su gráfica que hay una zona entre los 10 y los 20 dólares en donde el precio siempre permanece la mayor cantidad del tiempo. Esta zona, Gustavo y amigos, es una zona en donde el mercado está tranquilo. A diferencia de lo que la mayoría de personas piensan. La bolsa en Wall Street, Gustavo y amigos, se mueve principalmente por la confianza y por el miedo. Eso es lo que mueve los precios, Gustavo. Ni siquiera muchas veces la calidad de la compañía, sino más bien la confianza y el miedo. Porque eso es lo que genera prácticamente los movimientos en la bolsa. Podemos ver que en el VIX, en este índice, hay una zona entre los 10 y los 20 dólares en donde siempre el precio se repite. Pero también hay unas formaciones como que si fueran unas U's, si fueran unas ondas en donde existen estos picos. Y estos picos son los picos del miedo. Son las ondas en donde el precio llega a tener una volatilidad. Está relacionado con el miedo que tiene la gente de invertir. Siempre es importante relacionar al VIX con el S&P 500. Entonces nos vamos a dar cuenta que estos picos coinciden siempre con los retrocesos del S&P 500, Gustavo. O sea que este es un sensor que mide el miedo que están teniendo los inversores en el S&P 500. ¿Correcto, Martín? Así es. Cuando el índice de volatilidad sube de precio, significa que los inversores tienen miedo a invertir y les empieza a saltar sus stop loss. Entonces el precio va bajando, el stop loss se va activando de todas sus inversiones, la gente sigue vendiendo, se siguen automáticamente vendiendo posiciones y genera una reacción en cadena, podemos llamarlo, ¿no? Hasta un punto en donde la gente ve atractivo nuevamente el precio y vuelve a invertir. Y así se van repitiendo estas formaciones tipo U. Quiere decir que esto funciona al revés de una acción. Por ejemplo, una acción, vos querés que la acción suba de precio. Esta gráfica, cuando sube, quiere decir que el miedo se está apoderando de los inversionistas y la bolsa tira a bajar. El S&P 500 empieza a bajar, las acciones empiezan a bajar cuando esto empieza a subir. Funciona totalmente inverso a lo que estamos acostumbrados en las acciones. Así es. Y fíjate, Gustavo, otro dato interesante es que
no solamente está relacionado con el SP500 o el SP500, sino con toda la bolsa en general. Todas las acciones se mueven de la misma manera. Muy interesante. Unas en más o menor medida. Ahí viene la calidad de las acciones, ¿no? Ahí viene la calidad de las compañías. Cuando una compañía es de buena calidad, estos picos de miedo van a, como consecuencia de esto, va a existir que su acción no tenga un retroceso muy grande. Pero tal vez las de menor calidad van a tener retrocesos muchísimo mayor. Y obviamente esto es generalizado. El miedo y la confianza en la bolsa es generalizado para cualquier tipo de acción en cualquier tipo de mercado. Muy bien, vayamos entonces al VIX. Bueno, estamos en este momento en el análisis gráfico del ETF BXX. Como les había mencionado, este es un indicador que replica al VIX y que nos indica la confianza y el temor que existe por los inversionistas. Y este ETF, Gustavo, nos forma una gráfica muy interesante porque forma siempre cuñas. Quería mostrarte estas cuñas que forma el precio. Mira, aquí tenemos en febrero del 2018 hasta octubre del 2018 una primera cuña que formó el precio. Posterior a esta cuña se rompió y formó esta volatilidad. Nuevamente, en diciembre del 2018 inició a formar esta cuña hasta marzo del 2020, en donde se desencadenó prácticamente una volatilidad muy fuerte, consecuencia de la pandemia del coronavirus. Es muy interesante, Gustavo, esto compararlo con el SP500. Si se fijan, amigos, esta es la gráfica que le he montado del SP500, en donde se puede visualizar que los puntos máximos del VIX coinciden con los puntos mínimos del SP500. Miren, en esta zona es una zona en donde el SP500 tuvo un retroceso importante. Posteriormente, en esta zona de diciembre del 2018, el SP500 tuvo otro retroceso importante y en marzo del 2020, este nuevo retroceso. Es muy interesante, amigos, que en los mínimos que forma el BXX, el precio se soporta y muchas veces les resulta difícil cruzarlo. Entonces, fíjense en este punto. El precio llegó a mínimos, formó la cuña y en ese punto nuevamente se impulsó. Ahora tenemos un nuevo mínimo a $13 aproximadamente, en donde el precio ahora se está comprimiendo y muy probablemente en esta zona encontrará un soporte que será difícil de cruzar. Si ustedes se pueden dar cuenta, el precio se está comprimiendo, se está haciendo más pequeñito. Entonces, una noticia puede desencadenar que el VIX nuevamente inicie un ciclo alcista, encuentre una fuerte resistencia para poder cruzarlo. Ahora vamos a irnos al gráfico de 4 horas, Gustavo. Como les había mencionado, este activo forma cuñas que respeta bastante bien los mínimos y los máximos. La volatilidad siempre empieza a bajar y cuando llega a un mínimo rompe una línea. Por ejemplo, aquí tenemos esta línea de este mínimo y se generan dos zonas. Una zona que está sobre la línea del mínimo y una zona que está bajo la línea del mínimo. A esas dos zonas las vamos a llamar la zona de siembra y la zona de cosecha. Tenemos esta primera zona sobre la línea del mínimo que le vamos a llamar zona de siembra. ¿Qué significa esta zona de siembra? Significa que en esta zona estamos habilitados para poder comprar activos, Gustavo. Es decir, si es que nosotros vemos una oportunidad, yo que sé, en Tesla o en Zoom, si es que nos encontramos en una zona de siembra, es una zona favorable a nuestras inversiones. Pero lo contrario sucede cuando estamos en una zona de cosecha. Cuando el precio del VIX está bajo el mínimo, llamamos que estamos en una zona de cosecha. Aquí es una zona ideal para poder tomar los take profit de nuestras acciones que estemos en condiciones de venta o de take profit. Estas zonas se van repitiendo constantemente. Cada vez que el VIX avanza hacia abajo, porque siempre va avanzando hacia abajo,
se van generando nuevas zonas. Es decir, por ejemplo, esta línea se movió acá, la zona de cosecha ahora está en esta zona y así vamos avanzando con el precio. Ahora, actualmente, esta línea de mínimos se encuentra aquí, Gustavo, se encuentra aquí. Nuestra zona de cosecha se encuentra en esta zona y nuestra zona de siembra, esta zona que está aquí arriba. Esperaríamos, Gustavo, todavía que el precio llegue hacia los $13 aproximadamente. Es decir, en esta zona todavía tenemos oportunidades de entrar al mercado y cuando rompa esta línea de mínimos, tomaremos ganancia de nuestros activos. ¿Por qué? Porque se acerca a una zona clave en donde el VIX está comprimido y puede desencadenar un rompimiento de este triángulo, desencadenando una activación de todos los stop loss y una nueva caída en la bolsa. Muy bien, Martín. ¿Y qué te parece si pasamos a 15 minutos? ¿A dónde? De vuelta al futuro. Muy bien, aquí vemos entonces los 15 minutos. Estamos viendo desde noviembre a diciembre lo que está haciendo el VIX y vamos a tirar unas líneas de tendencia. Tiremos algunas líneas de tendencia desde su máximo, soportándose y creando un triángulo bajista como siempre lo hemos mostrado desde meses, semanas, días, horas y ahora minutos. Y él ha roto esta tendencia, ha subido por encima de la tendencia que traía, rompiendo su tendencia para volver a crear un nuevo triángulo bajista e irnos a esos mínimos de 13, más o menos lo que puede llegar a ser el VIX, e irnos a ese punto que más o menos marcamos con Martín. ¿Para qué tiempo? Finales del mes de enero, mediados de enero, finales de... Por ese tiempo estaríamos tocando ese punto mínimo para que tomar beneficios, porque en cualquier momento explota en volatilidad y el S&P puede caer drásticamente, ¿no? Entonces todavía estamos en un buen tiempo, en un tiempo creo yo de tomar beneficios, dependiendo cada compañía, ¿no? Pero estamos más en un tiempo de mirar pronto, tomar esa cosecha, ¿sí? Cosechar las ganancias que se estén produciendo, porque el próximo año empiezan los resultados, empiezan a verse la realidad y puede haber una explosión del VIX, quedarnos atrapados si no hemos tomado nuestra porción. Sí, definitivamente, Gustavo, estamos en una zona en donde deberíamos ir tomando la cosecha, como tú dices, de todas nuestras inversiones. No obstante, hay todavía oportunidades para poder ingresar al mercado en ciertas compañías que hemos identificado y que ustedes nos siguen en este canal. Muchísimas gracias por seguirnos, porque siempre nosotros estamos mirando esto. Para nosotros es importante saber qué es lo que puede hacer el precio en un futuro. Entonces, estamos alerta a todo lo que podría pasar. Y como tú lo dices, Gustavo, a fin de año y muy posiblemente en el mes de enero, el VIX se acerque a una zona peligrosa. Esta es una zona peligrosa, en donde si es que nosotros no tomamos ganancia, pues podemos perder esta oportunidad. Se nos ha formado una zona de cosecha, entonces esperemos que el VIX rompa esta zona de cosecha y cosechamos todo lo que estemos en buena posición. Muy bien, colegas, hasta aquí llegó. ¿Qué te pareció el índice del miedo? ¿Te pareció interesante? ¿Te parece que puede servir para tu operativa? Déjanos saber en los comentarios qué te pareció el índice del miedo. Muchísimas gracias, amigos, por estar con nosotros. Les pedimos que por favor se suscriban, nos den like a nuestros videos y con mucho gusto nosotros seguiremos con todo ese entusiasmo y ánimo dándoles esta información.